Buenas tardes, compañera expositora y compañero expositor Jonathan y Maritza, muchas gracias de verdad por aceptar la invitación eh, a participar en esas jornadas académicas. Agradecida con el personal docente de la Escuela de Sociología, con el estudiantado de la Escuela de Sociología que está involucrado en la tarde de hoy, además de los funcionarios del Poder Judicial y otras instancias que se han venido conectando. Bueno, esa es la tercera sesión que tenemos como parte de estas jornadas académicas y la conferencia se denomina El análisis sociojurídico de la jurisprudencia, un caso práctico en materia sobre explotación pesquera en Costa Rica. El objetivo de esta actividad es exponer cómo la operacionalización de la teoría sociojurídica permite el análisis práctico de la jurisprudencia como objeto de estudio del campo del derecho. Nos acompaña la licenciada Maritza Urbina Lobo. Es licenciada en Sociología de la Universidad de Costa Rica, estudiante de Derecho de la misma Casa de Enseñanzas. Fue becaria del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica y actualmente se desempeña como docente de Sociología en la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica, así como investigadora externa para el National Center for State Courts. En segundo lugar, nos acompaña el licenciado Jonathan David Fernández Alvarado y es licenciado en Sociología de la Universidad de Costa Rica, egresado de la licenciatura en Derecho por la Universidad Escuela Libre de Derecho y estudiante de la especialidad de posgrado en notariado de la misma casa de enseñanza. Fue becario del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica y actualmente se desempeña como paralegal en Derecho Corporativo, Administrativo, Contratación Pública y Derecho de Consumo Financiero. Entonces, lo que vamos a trabajar es de la siguiente forma. Tenemos 40 minutos, ¿verdad? Sería 20, supongo, Jonathan y 20 Maritza. Son 40 minutos. Y luego entonces estaríamos dejando más o menos 20 minutos para preguntas y respuestas o evacuación de dudas si quieren ampliar el tema. Lo esencial es que las personas que quieran hacer alguna consulta puedan hacer uso del chat, ¿verdad? Para es más fácil leer la consulta o que los expositores puedan irse al chat cualquier cosita, porque a veces nos complica cuando son 5 preguntas, ¿verdad? Para poder hablar todo a la vez. Entonces, podemos hacer preguntas y vamos a ir respondiendo de tres en tres por bloques de tres para que las personas expositoras puedan tener un buen manejo de la palabra a la hora de dar la respuesta. Entonces, iniciamos con la conferencia. Les cedo la palabra a ambos. Muchas gracias. Voy a proceder a presentar la presentación, valga la redundancia, del día de hoy. Entonces voy a compartir pantalla y me avisan si ya se ve. Ya se puede ver. Ok, perfecto. En primer lugar, muchísimas gracias por el espacio, por la invitación y por la presentación también. Como nos decían, ¿verdad? Hoy vamos a hablar sobre el análisis jurídico o sociojurídico de la jurisprudencia. La idea es traer un caso práctico, ¿verdad?, que resultó de nuestro proceso de investigación. ¿Cuál es el fin? Bueno, ¿y cómo surge esta idea de que la jurisprudencia es más allá que criterios reiterados? Que de hecho es toda una estrategia, ¿verdad?, que nos puede dar muchísima información para comprender nuestro sistema o nuestro campo del derecho. Alda Facio decía, ¿verdad?, que la ley, al establecer las reglas, institucionaliza una forma de pensar y esa forma de pensar no solo es adoptada por el común de la gente, sino también por quienes administran justicia, por quienes la interpretan, integran y aplican la ley, partiendo de esa manera de pensar. Es decir, todas las personas juzgadoras también parten de un contexto social que a la larga queda plasmado en la jurisprudencia, lo que resulta de muchísimo interés para el estudio, ya sea sociojurídico propio del derecho. A modo de contextualización, bueno, y reiterando el tema del objetivo, ¿verdad? Vamos a hablar de la operacionalización, que es llevar la teoría al análisis práctico. Acá vamos a hablar de operacionalización conceptual y no tanto de objetivos como tales. Y vamos a ver cómo es que se aplica. Esa es la propuesta de la ponencia. También
Bien, a modo de contextualizar cómo es que surge la ponencia y a partir de qué, es importante señalar, ¿verdad?, que nosotros estuvimos trabajando nuestro proyecto de investigación en sociología, donde analizamos 70 sentencias en materia sobre explotación pesquera. Es de ahí que surge la idea de el caso práctico que les vamos a exponer. Vemos que, bueno, el objetivo que se tuvo en el proceso de la tesis de investigación es que en los mismos criterios, ¿verdad?, a veces quedan plasmados creencias e incluso intereses que pueden ponderar de una forma u otra y así tener un impacto en la realidad social. Y eso es lo que se quiere medir, ¿verdad? En caso, por ejemplo, de su explotación pesquera, es que tanto, ¿verdad?, la argumentación jurídica tiende o no al resguardo del medio ambiente marino. Y esto de, ¿verdad?, de por qué revisar jurisprudencia como objeto de estudio y no solamente decir, bueno, voy a estudiar, ¿verdad?, cómo se desarrolla, por ejemplo, un principio nada más a nivel jurisprudencial, sino estudiar la jurisprudencia como objeto de estudio, surge precisamente por lo que nos propone la sociología jurídica. Y lo que nos dice es que, por ejemplo, cuando estamos analizando temas como es la sobreexplotación pesquera, y cómo se trabaja a nivel jurisdiccional y especialmente cómo se vota, vemos que esos votos impactan de manera efectiva, ¿verdad? Y vamos a estar analizando entonces el derecho como una especie de discurso, un discurso que a diferencia del discurso político o el discurso de comunicación, tiene efectos reales, ¿verdad? Y es lo que nos dicen los autores, que es el derecho vivo, ¿verdad? Vemos que a la larga las personas que redactan, ¿verdad?, tienen sentidos, tienen lógicas, tienen hábitos del propio campo, que es algo que vamos a abordar en la parte teórica, y que esa concepción social también impacta la forma de regular el hecho social, ¿verdad?, en comparación con la normativa. Algo importante, ¿verdad? Y que es lo que queremos analizar o poner, ¿verdad?, en la mesa para conversar un ratito esta tarde, son dos aspectos. La relevancia que tiene la jurisprudencia y su alcance como objeto de estudio, así como el aporte que nos puede hacer la sociología jurídica para el estudio de la jurisprudencia, tanto a nivel teórico como a nivel metodológico, lo cual se interrelaciona a partir de la operacionalización conceptual, que es lo que vamos a ver en unos minutitos. Le paso la palabra a Jonathan para que precisamente nos hable un poquito de cómo la jurisprudencia no solamente son un voto reiterado, sino que se puede convertir en un objeto de estudio que nos puede dar muchísima información de nuestro campo del derecho. Claro que sí, muchísimas gracias a mi compañera Maritza y por supuesto a la maestría que nos está dando el día de hoy. Bueno, en efecto, hablar de jurisprudencia es muy interesante, es un concepto jurídico que utilizamos en el campo del derecho día a día. No obstante, hablar de jurisprudencia es muy interesante porque también es un fenómeno social. Y como fenómeno social se puede estudiar también desde la sociología. Evidentemente, la sociología más especializada para estudiar la jurisprudencia es la sociología. Pero entonces, primero, para clarificar unos conceptos que vamos a utilizar, es este. ¿Qué es lo que entendemos por jurisprudencia? Normalmente, acá en Costa Rica, lo que nos van a decir los abogados y abogadas del país es que son fallos reiterados, al menos 3 fallos reiterados, y no de cualquier tribunal, sino que tienen que ser de las salas de casación o, sí, solo salas de casación o de la sala constitucional. No obstante, la jurisprudencia en la doctrina nos dice que bueno, más allá de esos fallos, son varios argumentos plasmados en reiterada ocasión de un tema específico, el cual se utiliza para guiar el derecho. Pero nosotros en sociología sabemos que ese guiar el derecho es muy interesante, porque lo están diciendo los máximos jerarcas de una institución. Al ser, digamos, la guía del derecho, es evidente que los demás tribunales, los tribunales inferiores, van
normalmente acatarlos y lo van a hacer parte del ordenamiento jurídico. De hecho, hay una frasecilla por ahí que lo dijo alguna vez un magistrado de la Sala Constitucional, y es de que la Sala dice lo que dice, y eso es la Constitución. O sea, realmente no es la Constitución lo que va a determinar una norma, sino que realmente son ellos mismos, porque ellos son la Sala. Entonces, he ahí la gran importancia. Tenemos un concepto amplio y un concepto restrictivo. El concepto amplio es que, como veníamos diciendo, es esta concentración teórica y combinación abstracta de las reglas, los principios que aplican el derecho, y la versión restringida es justamente esto, que son simples criterios que constatan o uniforman el derecho. Entonces, aquí pasamos a un tema muy interesante para nosotros, y es la jurisprudencia como objeto de estudio de la sociología. Para este punto quería comentarles que a veces parece todavía importante mencionar qué es la sociología jurídica o la sociología del derecho. Si bien hay teóricos que hacen distinciones en lo que es la sociología del derecho y la sociología jurídica, para nuestros efectos viene siendo lo mismo, porque realmente es aquel análisis que hacemos desde la sociología abordando el derecho como un fenómeno social. Cuando abordamos la jurisprudencia, como les había indicado, la estudiamos como un fenómeno social más. Hay muchos estudios de jurisprudencia, la mayoría se hacen de lo que se llaman las ciencias jurídicas, o leyes, derecho, etc. Pero eso realmente no nos dice mayor cosa, porque eso simplemente es gente de derecho diciendo lo que dice la jurisprudencia. Eso, pues a veces queda limitado al mismo campo. Cuando entra el abordaje, la sociología del derecho, la sociología jurídica, estudiar la jurisprudencia, no nos enfocamos únicamente en el escrito que está ahí colgado. Tratamos de descifrar un lenguaje, el lenguaje del derecho. Y aquí es donde entra todo un campo en discusión, porque estamos en tensiones, obviamente, entre lo que es el derecho, que es la sociología, lo que pueden abordar ambas cuestiones. Y bueno, hay autores muy interesantes como Eugene Ehrlich, que es un sociólogo alemán, obviamente también jurista, el cual decía la importancia de los estudios sociojurídicos de la jurisprudencia y lo que es el derecho vivo. ¿Qué es el derecho vivo? Bueno, eso ya lo voy a mencionar en breve. Antes, quería también destacar algunos alcances de lo que se puede hacer con la sociología jurídica. El estudio de la jurisprudencia desde sociología jurídica se puede hacer desde el enfoque cuantitativo, pero también cualitativo. Algunos estudios cuantitativos que abordan de alguna manera la sociología jurídica se hacen actualmente en lo que es el Estado de la Justicia, el programa del Estado de la Nación, pero también existen los análisis cualitativos en los cuales abordan, ahora sí, el discurso que está plasmado en esas sentencias. Este abordaje cualitativo es muy interesante porque nos puede dar grandes, por así decirlo, alcances o análisis de la realidad social costarricense. Lo primero que debemos de partir es definiendo un tema. El tema tiene que responder a una problemática sociojurídica, cual debe ser observable a nivel jurisprudencial. Como les indiqué, para nuestros efectos, la jurisprudencia va a ser únicamente aquella que está en la plataforma Nexus, por así decirlo, que son las que vienen de las salas de casación o de los tribunales de apelación. Los tribunales de apelación no generan jurisprudencia, sino que generan precedentes.
pero para los efectos los vamos a tomar. Consecuentemente, una vez que determinamos el tema y localizamos las diferentes categorías, sala, ¿verdad? Cada sala ve una materia distinta. Una vez que hacemos esa categoría, empezamos ahora sí a estudiar y a buscar qué es lo que se va a analizar en la sentencia. Como le digo, la sentencia se compone de varios elementos, y lo que más me va a interesar es lo que han dicho las personas del campo, es decir, las personas juzgadoras. Hay varios enfoques teóricos. Por ejemplo, en nuestra tesis de licenciatura en sociología, nosotros hicimos varios abordajes teóricos, pero uno de ellos nos llama poderosamente la atención, es de este teórico y sociólogo del derecho que se llama Rüdiger Lautmann, de Alemania. Hay un libro muy interesante de 1991 que se llama Sociología y Jurisprudencia. En este, el autor explica que la jurisprudencia es un fenómeno social y por ende no solo tiene que ser abordado desde las ciencias jurídicas, sino que la sociología está legitimada para hacer un estudio completo de lo que es la jurisprudencia, desde diversos enfoques y abordajes teóricos propios de lo que es la sociología en general. Entonces, yo sé que posiblemente muchos de los que están acá son de derecho, entonces quiero hacer hincapié en las teorías o los abordajes sociológicos. Pasan a ser como una fórmula matemática. Esa fórmula matemática no es que ya determinó algo específicamente, sino que se pueden mezclar teorías, nos pueden dar muchos resultados dependiendo de la combinación que hagamos teóricamente. Y justamente, dependiendo del autor o autora que utilicemos, podemos sacar diferentes cosas de la misma jurisprudencia, nuestro mismo objeto de estudio. Entre esos destaco estos tres, que es la influencia social. ¿Okay? ¿Cuál es la influencia social en la jurisprudencia? Es decir, cómo la sociedad influye, cómo el periodismo influye en las personas juzgadas. Esa es una opción. Otro abordaje que se puede hacer desde la sociología es más bien viendo el resultado. ¿Cuál es el alcance y el impacto social de las sentencias? ¿Cómo influye la sentencia? Y en tercer punto, llama mucho la atención, a veces se omite, es la forma en que se administra justicia. ¿No? Porque la sentencia puede estar jurídicamente muy bien fundamentada, puede ser correcta, tiene lógica. No obstante, hay un discurso, pese a la neutralidad que pueden decir las personas juzgadoras que tienen, siempre va a marcar algunas ideas, algunos simbolismos y demás que quedan plasmados en su discurso. Entonces, hay un universo de teorías, así lo hemos denominado. Algunos de los más importantes que podemos destacar es Nicolas Luhmann, podemos Eugene Hertz, Renato Treves de la sociología italiana, que a veces queda por ahí, pero también Vincenzo Ferrari, que es un seguidor de Renato Treves y del cual también se ha hecho bastante abordajes, por lo menos aquí en Latinoamérica. Y uno de los que más nos agrada, que es un sociólogo puro, decimos sociólogo puro porque él nos sacó una segunda profesión, siendo esta derecho. Él, como sociólogo, estudió el campo del derecho. Hay una obra fabulosa que se llama Poder, Derecho y Clases Sociales, donde visualiza el derecho como un campo estructurado y estructurante. Es estructurado por la sociedad, pero también estructura la misma sociedad. Entonces, de ahí
que hay un gran abanico de opciones teóricas y metodológicas que se pueden utilizar en la sociología jurídica. No obstante, para nuestros efectos, para nuestra tesis, decidimos hacerlo con la teoría específica de teoría jurídica, y el cual es muy interesante porque para los que están familiarizados con las teorías de vamos a ver lo que es el campo jurídico. La teoría de campo se aplica ahora en el mundo jurídico. ¿Qué es el campo social? Cómo el derecho se empieza a formar, empieza a vender, por así decirlo, una visión de mundo, empieza a decir qué es el derecho y empieza también a limitar las personas que pueden hablar dentro del campo. Justamente el campo se complementa de varias cosas, como es el capital cultural, y eso pasa a ser un requisito que en algunas ocasiones eh, hay que, hay que tenerlo muy, muy en cuenta, porque para efectos sociológicos, entrar en temas donde todo está estructurado bajo un lenguaje jurídico puede ser a veces un pequeño problema, no obstante, se puede resolver justamente con la teoría. El segundo punto, que es muy, muy llamativo, es el discurso jurídico. Es entender que lo que se plasma en una sentencia no es simplemente un uso normativo o un copy-paste de varias sentencias que hay por ahí, sino que están ahí señalando ya un discurso jurídico. Bajo ese discurso jurídico, las personas juzgadoras están plasmando sus ideas, sus formas de pensar, todo lo que es su primaria, secundaria, ahí se está quedando plasmada y se puede evidenciar justamente con las entrevistas que hicimos en profundidad a varias personas juzgadoras, inclusive entre esos magistrados y magistradas. Entonces vemos el derecho como un discurso activo, justamente con la actividad. Eh, Al verlo activo, lo que queremos decir es que el derecho es capaz de producir efectos en la sociedad, de hacer al mundo social y al mismo tiempo hacer un hecho este mundo. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir el derecho como un discurso activo? Lo que quiere decir es que lo que se dice en el derecho de alguna u otra manera repercute en la sociedad, pero obviamente ese discurso, que pues lo que están diciendo las personas juzgadoras, también tiene efectos sociales. Muchos de los discursos que encontramos vienen justamente porque las personas juzgadoras decían, bueno, es que a mí me enseñaron de determinada manera, justamente en la universidad, que sería su secundaria para nuestros efectos, o algunos vienen con algunos valores sociales, morales, cargados justamente de otras instituciones, como puede ser la familia o la misma religión. Eh, en una de las entrevistas que hicimos, muy interesantes a varios magistrados, uno nos decía, bueno, ¿qué es el desarrollo sostenible? Bueno, el desarrollo sostenible, decía él, es un concepto jurídicamente indefinido. Y eso estamos de acuerdo. Así lo dice la doctrina y así lo dice la normativa, dado que no existe una definición como tal. Él dice, bueno, nosotros como magistrados y magistradas analizamos el caso y llenamos de contenido lo que es desarrollo sostenible. Tratamos nuestras prenociones, bueno, detectar qué es desarrollo sostenible. Y él dice, dependiendo del caso, a veces hay que ponderar más aspectos económicos que aspectos sociales, justamente porque esa persona estaba analizando que su sentencia iba a generar impacto social. Y entonces que no puede necesariamente decir, ok, tajantemente, esto es esto, porque puede tener repercusiones sociales más adelante en otros casos. De ahí que entonces él entiende que es un componente
discursivo muy importante que estructura la sociedad, pero al mismo tiempo ese discurso ha sido estructurado por la sociedad. Eso es lo que llama la atención sociológicamente, justamente ir descifrando esas sentencias, más allá de lo que dicen, sino por lo que hay detrás, que es la persona juzgadora, que como persona juzgadora sigue siendo una persona común y corriente. Entonces, eso es lo que la sociología eh, es sumamente interesante, sumamente importante y es muy necesario porque también sirve como un control para saber cómo se está administrando la justicia en un país o en un sistema. Tenemos entonces, para ir finalizando esta sección, lo que es el poder en el campo, sin duda alguna, lo que define qué es el derecho no son las personas legisladoras. En algún momento se dice, bueno, las personas legisladoras son, perdón, las personas legisladoras son las que hacen las normas, los que están determinando qué es el derecho. No obstante, las personas juzgadoras saben muy bien que ellos son los que van a determinar realmente lo que dice. Entonces, eh, no necesariamente lo que dice una norma o por estar normado, así es como se van a ir determinando el campo, sin duda alguna influye, pero los que tienen el poder en el campo normalmente son aquellas personas que pueden decidir qué es el discurso y qué es lo que se quiere. El componente más importante son los que, a ver, sin más preámbulo, queremos presentarles un ejemplo práctico de cómo nosotros utilizamos, pasamos de la teoría ahora sí. Ok, sí, como decía el compañero Jonathan, ¿verdad? Hay múltiples formas de analizar la jurisprudencia como objeto de estudio, no simplemente, ¿verdad?, ver qué es lo que nos dice, sino observar, ¿verdad?, qué es el impacto, cuál es el impacto que está teniendo a nivel social. Por supuesto, como toda investigación, ¿verdad?, habría que limitarnos y una de las primeras limitantes es, bueno, ¿qué enfoque teórico? En este caso, partimos de la teoría de campos, ¿verdad?, y de lo que es el discurso jurídico, porque la propia teoría nos dice, bueno, un discurso jurídico está compuesto en principio por elementos de neutralidad, ¿verdad? Por elementos como puede ser la autonomía de la propia persona juzgadora respecto a la realidad social, a la universalidad e incluso desinterés. Sin embargo, si bueno, eso es como se piensa, ¿verdad? Que se aborda esto, se desarrolla toda la línea jurídica, lo que nos dice el autor es que no. Que realmente cuando se hace un análisis del discurso de la jurisprudencia está muy lejos de todos estos temas, como puede ser la neutralidad, sin que eso quiera decir algo negativo o algo positivo, sino simplemente lo que nos permite es medir las ponderaciones que se están haciendo y ver cuáles son las acciones o los hechos sociales que se están legitimando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo quiero analizar todo este tema, la sobreexplotación pesquera, me interesa ver cuál es el discurso jurídico para saber cuánto o en qué medida se está resguardando la biodiversidad marina, ¿verdad? Este tipo de análisis lo que me permite ver son las ponderaciones que están haciendo las personas juzgadoras, en este caso en un periodo de 10 años, y ver las tendencias discursivas, ver si van más orientadas a la protección ambiental o por el contrario, por otros intereses que incluso pueden ser temas laborales, porque estamos en el sector pesquero, ¿verdad? No es con una connotación positiva o negativa, es meramente descriptivo a partir de un análisis empírico. Entonces, hablamos necesariamente de discurso jurídico sin que eso sea lo único que se puede estudiar de la jurisprudencia como objeto de estudio, porque como decía mi compañero con anterioridad, se puede incluso hacer análisis de conglomerados, análisis muy interesantes a nivel cuantitativo y que nos da muchos datos, ¿verdad? Bueno, entonces, hablando un poco más del caso práctico, vemos que ese poder, ¿verdad?, de determinar qué es legítimo o qué no, es muy interesante y
Como les decíamos hace un ratito, ¿verdad? Está plasmado también de subjetividades, sin que necesariamente eso sea una connotación negativa. Pero necesariamente lo que sí observamos es que tiene influencia en la sociedad. A veces cuando pasamos por los procesos de sedimentación de las cuestiones sociales, se nos olvidan que incluso los marcos normativos y todo el sistema legal es creado por la propia sociedad, ¿verdad? Y sabemos que la ley es una institución social y como tal está hecha para el control social. Nos va a legitimar qué podemos hacer y qué no. Y eso es lo que interesa, ¿verdad? Lo que parece importantes de destacar, ¿verdad? Como por ejemplo se están regulando temas penales, cómo se están regulando temas civiles, nos permite ver cuáles son las líneas discursivas y a qué se está apelando, qué es lo que se está ponderando y qué es lo que se está protegiendo. Como les decíamos, para poder, ¿verdad?, hacer quizá en este caso, nos vamos a centrar solamente en el análisis de discurso. Uno de los primeros pasos que vamos a hacer, ya después de tener todo nuestro proceso de investigación o nuestro diseño de investigación hecho, es traernos, ¿verdad?, nuestro marco conceptual y plasmarlo en nuestro objeto de estudio, poder, ¿verdad?, analizar qué es la neutralidad, cómo se observa, es neutro, no es neutro, ¿verdad?, hay desinterés, existen connotaciones de interés, por ejemplo, de protección ambiental o no. Todas esas son las herramientas que nos va a dar entonces el proceso de operacionalización. Evidentemente, aquí estamos abordando un análisis de la jurisprudencia meramente cualitativo, donde vamos a tener que crear categorías, dimensiones y códigos me refiero a códigos en sentido metodológico, ¿verdad? Lo que vendría a ser, ¿qué compone, por ejemplo, la neutralidad? Yo creo que acá traemos un ejemplo. Una de las herramientas que nos permiten hacer análisis cualitativos de la jurisprudencia bastante serios viene a ser este programa que se llama En Vivo, ¿verdad? Es muy interesante porque nos permite ahí sí codificar la sentencia. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que a partir de nuestras categorías teóricas vamos a ir resaltando cómo se ve eso en la realidad que en este caso vendría a ser la sentencia, ¿verdad? Entonces, a la larga, esto nos va a generar gráficos que si bien es cualitativo, es interesante que nos permita tener un poco de objetividad, ¿verdad?, en el proceso de investigación. Y entonces vemos cómo la teoría se transforma en realidad y nos permite tener resultados. Toda esta operacionalización de qué es neutralidad, qué es lo que yo necesito observar en la sentencia, la da la propia teoría, a la luz, por supuesto, de la técnica de análisis de discurso crítico. Y entonces nos dice qué es lo que tenemos que ir a observar. Y una de las cosas importantísimas es la argumentación. ¿Y en qué me baso yo para argumentar que algo es positivo o negativo en un proceso judicial? ¿Verdad? Al final, después de realizar todo este proceso, ¿verdad?, de codificación de 70 sentencias para ver cómo se comporta la línea jurisprudencial, es decir, el discurso jurídico desarrollado en materia de sobreexplotación pesquera. Como es de esperar, Costa Rica tiene una tendencia bastante importante de protección al medio ambiente, pero desde una perspectiva de desarrollo sostenible, con todas las controversias, ¿verdad?, que puede traer el concepto mismo de desarrollo sostenible. Vemos que todo lo que es derecho de mar, históricamente históricamente se vio desde una perspectiva mercantilista del derecho, y es después de los años 60, cuando ya empieza a formarse todo el tema de la conciencia social respecto al tema ambiental, es que surge la necesidad también de volver la mirada a los océanos, porque generalmente el ser humano se ha centrado y ha legislado mucho sobre las dinámicas del ser humano sobre la Tierra, y nos olvidamos, ¿verdad?, de que también hay impacto del ser humano sobre el medio ambiente marino. Es interesante ver que, como es común, ¿verdad?, acá en Costa Rica, que es la Sala Constitucional la que lidera el tema ambiental en materia de pesca, y es a partir de 1994 que se emite un criterio de la necesidad de proteger, ¿verdad?, los océanos, por supuesto, una visión antropocéntrica, que es también herencia del derecho internacional ambiental, pero que marca, ¿verdad?, el hito de decirnos, no, o sea, Costa Rica va a tener que tomar medidas, ¿verdad?, y partir de estudios técnicos, que es lo que se está discutiendo incluso hasta la actualidad, y es lo que se ha sostenido.
Vemos que lastimosamente, pese a los discursos políticos que tenemos en materia ambiental, ¿verdad? Que Costa Rica ha sido reconocida incluso a nivel internacional por ser bastante verde, vemos que no existe una jurisdicción ambiental especializada, que no existe una concentración, ¿verdad? Normativa y mucho menos procesal de los temas ambientales, y menos en materia de pesca. Nos damos cuenta que el propio campo del derecho tiene subcampos, como son las ramas penales, como son las ramas, como es el derecho administrativo, incluso el constitucional, y que en esos subcampos también, como todo campo que nos describe Bourdieu, ¿verdad? Hay dinámicas y hay reglas. Entonces, nos damos cuenta que el 40% de los temas se ven en la jurisdicción penal por ser delitos ambientales. Y cuando eso sucede, el mismo campo le impone a la persona juzgadora una limitante en cuanto a la interpretación, y es no hacer analogías, ¿verdad? Que incluso está a nivel normativo. Y eso hace que encontremos sentencias donde, pese a que, por ejemplo, una persona fue encontrada ya con la pesca en la isla del Coco, no pueda ser juzgada como, porque veamos, como que pescó en la isla del Coco porque no se le encontró pescando en el acto. Entonces no tenemos certeza de si efectivamente ese producto era o no de ese sector, ¿verdad? Entonces vemos que dependiendo qué tan rígido sean las mismas reglas del subcampo, así también va a ser el alcance que tiene la persona juzgadora. Entonces vemos que hay limitantes también, ¿verdad? Del propio campo, incluso influencias sociales, como decía Jonathan, ¿verdad? Que son viceversas, o dialécticas, mejor dicho. Vemos entonces que cuando se hace ya la ponderación total de toda la muestra, hay por supuesto un argumento ambiental fuertísimo que viene por supuesto de la Sala Constitucional y ese famoso deber del Estado de la protección del medio ambiente. Y vemos que incluso, ¿verdad? Hay varias argumentaciones, incluso a la necesidad, ¿verdad? De tener un equilibrio entre el medio ambiente y la pesca como una actividad laboral propia del ser humano. Acá lo que les comentaba sobre los métodos de interpretación, vemos que en materia ambiental, toda la que es la interpretación sistemática es muy esencial para el desarrollo discursivo y contamos, por supuesto, con la restricción, ¿verdad?, que nos produce el propio método de interpretación gramatical, que era lo que les comentaba con anterioridad, y que eso tiene un impacto no solamente en cómo yo formulo o desarrollo la sentencia, sino además el impacto que tiene en la sociedad del tratamiento, ¿no?, que se le dé al delito ambiental. Y en síntesis, ¿verdad? Es esto de que el propio campo tiene sus propias reglas que limita a la persona juzgadora, sin embargo, ¿verdad? Con todos los mismos mecanismos que tenemos ya habitualizados, producimos discurso. Y a la larga sí ponderamos de una u otra forma, a partir incluso de influencias como pasan en el derecho ambiental costarricense e internacionales. En conclusión, ¿verdad? Evidentemente el discurso es una evolución histórica. Vemos que el tema ambiental, ¿verdad?, pasa también por un proceso histórico internacional, especialmente cuando hablamos de océanos. Hay un posicionamiento claro discursivo que es, por dicha, ¿verdad?, a favor del medio ambiente, todavía con cuestiones antropocéntricas. Eso se logra gracias al análisis del discurso y tiene un impacto muy importante, inclusive en el imaginario social, ¿verdad? Porque cuando preguntamos o hacemos un dedo sobre, por ejemplo, la pesca arrastre, hay muchas personas que apelan a la necesidad, por ejemplo, de tener estudios técnicos, algo que ha dicho la sala desde 1994. Eso sería, digamos, la presentación, así muy rápida, muy así, ¿verdad? En síntesis, y quedamos a disposición de cualquier pregunta, cualquier comentario. Muchísimas gracias, Maritza y Jonathan, de verdad, les agradezco mucho la presentación. Vamos a iniciar el proceso de consultas, preguntas, comentarios para que los expositores puedan ampliar un poco más. Entonces, si terminaron puntuales, porque ya salió la alarma. No sé, alguien ve, digamos, que alguna manita levantada me puede ayudar porque no los veo a todos, ¿verdad? O que me escriban la consulta aquí en el chat. Pase por No sé audio. si, Ajá. Yamile, si se me escucha, sí. señora. Bueno, muchas gracias.
Agradecerle la exposición a Jonathan y a Maritza. Me parece que ha sido muy rica en términos teóricos y metodológicos del entender sociojurídico, ¿verdad? Desde el área propia de nosotros. Aquí está mi grupo que estamos en práctica profesional supervisada y les cayó como anillo al dedo, ¿verdad? Esta exposición para que también puedan ver otras áreas donde los sociólogos y las sociólogas nos podemos especializar, ¿verdad? Y que lamentablemente, pues bueno, acá en la U tenemos la maestría en Administración de Justicia, pero a nivel de bachillerato, bueno, y a nivel de plan de estudios, pues no tenemos cursos exclusivos, ¿verdad? Que se trabaje un poco, ya sea la sociología del derecho, la sociología jurídica, que ya bien lo decía Jonathan, que en realidad apuntan al mismo objeto de estudio, ¿verdad? Me parece muy importante rescatar lo que mencionaban de la jurisprudencia como un fenómeno social, que me parece que yo creo que es algo que todos y todas las sociólogos deberíamos de tenerlo bastante claro, que no es exclusivo del derecho, ¿verdad? Y también la importancia a nivel metodológico de cómo abordamos esto, ¿verdad? Que lo tenemos a la mano por medio del análisis del contenido, análisis del discurso. Y algo que yo les he insistido a los y las estudiantes es que también tenemos que especializarnos. Bueno, ya sabemos, vea, ellos nos mencionaban y nos mostraban en algunos software específicos que nos hacen la vida un poco más ágil y que además nos ayudan a poder analizar este tipo de jurisprudencia como es en vivo o en su efecto Atlas T, ¿verdad? Me parece que ha sido muy rica, repito, la exposición en términos teóricos y metodológicos, excelente, ¿verdad? Yo esperaría que alguno de los y las estudiantes en algún momento digan, bueno, profe, yo quiero hacer la tesis con alguno de esos temas, ¿verdad? Muchísimas gracias. Gracias, Yamilet. En este momento, digamos, la forma en que está concebida la maestría es para estudiantes de Derecho, lo que no significa, digamos, porque se está visualizando en el marco de la maestría, ofertar más bien un posgrado en Sociología Jurídica donde puedan incluirse varias disciplinas, ¿verdad? Entonces, a nivel de doctorado, perdón, la maestría ya está concebida así, ¿verdad? Porque se creó para un grupo meta y qué sé yo, ¿verdad? Más en marco de un convenio, pero a nivel de doctorado, sí, la proyección a mediano plazo es tener un doctorado con enfoque sociojurídico y abordarlo más en la parte de investigación, donde pueda entrar de sociología, de antropología, de derecho, de diversas disciplinas. Entonces, todavía no está cerrado, pero a corto plazo, digamos, no se puede ofertar. Lo que sí aprovecho de una vez, eventualmente vamos a poder ofertar, son cursos especializados, ¿verdad? No hay que ser abogado para llevar un curso especializado de temáticas sociojurídicas, ¿verdad? Entonces, eso sí, donde cualquier estudiante, cualquier persona podría incorporarse. Además que, digamos, en Europa ahorita se está moviendo mucho los micromáster, microcredenciales a nivel más latinoamericano, más costarricense, es más certificaciones de especialización, ¿verdad? Hay gente que dice, no, yo no quiero un doctorado, prefiero especializarme en seis temáticas. Entonces también son opciones que se le va a permitir a la gente poder ir formándose. Yo tengo una consulta, Maritza y Jonathan. Básicamente, ese trabajo que ustedes hacen, ¿verdad? El análisis jurídico de la jurisprudencia, este, ¿qué sale ahí, digamos, en esa jurisprudencia vinculada a lo que tiene que ver con género? ¿Salió algo o no salió reflejado nada? ¿Verdad? Esa jurisprudencia que se emite, hacia quién se emite, ¿verdad? Sí me gustaría eso por un lado. Y por otro lado, cuando uno investiga, siempre salen otras líneas de investigación que uno dice, ahí se puede ir un estudiante de sociología, por ahí se puede ir un estudiante de derecho. Entonces me gustaría que nos comentaran un poco, ¿verdad? Esto porque, digamos, mi primer trabajo fue en el sector pesquero aquí en la Universidad Nacional, con grupos interdisciplinarios, con biólogos, ¿verdad? Y por la formación, pues uno lo más que llegaba era hacer un reglamento como política local para organizaciones, pero me pregunto qué líneas de trabajo surgen de ahí, ¿verdad? De esa propuesta de ustedes, porque algunas líneas de investigación salen y de repente que le puede servir para alguien que le interese el abordaje sociojurídico como tema de proyecto de graduación, como tema de tesis,
como tema de práctica dirigida para que la gente pueda también como decir, mira, aquí ya dejaron líneas, por aquí le podemos seguir trabajando líneas. Eso sería de mi parte. Y sí, como les digo, si alguien quiere hacer otra consulta, puede hacerlo, escribirle en el chat. Las escucho. Muchas gracias, doña Yamilet, y muchas gracias, doña Yolanda, por los comentarios y por las preguntas. Es muy interesante porque cuando analizamos el tema pesquero, ¿verdad? Primero tenemos que hacer toda una contextualización de qué es, ¿verdad? Del campo ambiental pesquero y posteriormente cómo se comporta en el derecho. No hablamos del proceso de juridificación entre el campo ambiental y el campo del derecho porque se nos hacía demasiado amplia la Ajá. exposición, ¿verdad? Pero sí fue importante analizar ambos. La teoría del campo ambiental viene de otro autor mexicano, ¿verdad? Que se llama el doctor Azuela, pero él nos dice, o sea, las dinámicas ambientales primero se dan, ¿verdad? Las discusiones ambientales y las problemáticas en un campo aparte y después se juridifican, se hacen normas y se interpretan en el campo del derecho. Es importante ver quiénes son las personas actoras del campo pesquero. Vemos que es un campo y también se han hecho entrevistas porque este es un proyecto vinculado a un proyecto de investigación más grande de la Universidad de Costa Rica, que tiene también un análisis, de hecho, actualmente con enfoque de género a cargo de la doctora Carolina. Ujú. Y ella es la que se encarga específicamente del caso de las mujeres. Entonces, como el proyecto está vinculado, ¿verdad? Entonces también tenemos acceso a las entrevistas que Ujú. se hacen en esa materia. Y lo que encontramos es que las mujeres en el sector pesquero no se están dedicando a la pesca como tal, sino que siguen otras dinámicas, ¿verdad? Por ejemplo, nos decían todo el tema de tejer y todo el tema de preparar, ¿verdad? Incluso la carnada y un montón de otras cosas que son también trabajos pesados, pero no necesariamente los 15 días o el mes, ¿verdad? Pescando. Entonces, cuando analizamos la jurisprudencia y vemos ahora, pues ahora por tema de política institucional ya no viene con los nombres la mayoría de las sentencias, ¿verdad? Pero sí se ve el señor, ¿verdad? Ujú. En vez de la señora. Entonces, el señor de calidad es casado, entonces ya uno infiere, ¿verdad? Que, bueno, Ujú. le sugiere la propia sentencia que estamos hablando de un sexo determinado, ¿verdad? Y es muy interesante porque no se ve un volumen relevante de mujeres procesadas en temas de delitos pesqueros. Y eso es algo de género, algo importante que es de tomar en consideración, ¿verdad? Porque el derecho también se ve cruzado por temas de género. Y a veces, ¿verdad? No es tan visto. Respecto a los alcances, y ahí Jonathan después va a ahondar, ¿verdad? Que tiene esta propuesta. Consideramos que la propuesta teórica de Bourdieu es tan grande que yo podría analizar, por ejemplo, el discurso en la jurisprudencia en materia de aborto, ¿verdad? Que es otra línea totalmente distinta al tema ambiental, pero que lo permite. Entonces, la propuesta es tan amplia como tan amplio es el derecho, ¿verdad? Y lo que vendríamos a ver son ahora sí las categorías de análisis, que es lo que nos interesa aplicar, que realmente en el análisis de discurso planteado por Bourdieu es bastante amplio y que no nos limita a una sola línea del derecho, a una sola rama del derecho, sino que inclusive, ¿verdad? El tema penal es tan amplio, el delito, ¿verdad? Es tan amplio que resulta muy rico para ser estudiado. Y Jonathan, ahí si gusta puede terminar de cerrar la idea. Gracias. Claro que sí. No, muchísimas gracias por la pregunta. Bueno, vamos a ver. Cuando estábamos haciendo la investigación, por ejemplo, de lo que es la sobreexplotación pesquera, primero teníamos que remitirnos a lo que era el derecho ambiental. Y resulta que el derecho ambiental, de acuerdo a un artículo de la ley de medio ambiente, se puede ver en varias salas. En sala primera, porque derivan del contencioso administrativo o del tribunal agrario. Y en segundo lugar, en penal. Eso es lo que nos dice ese artículo. No obstante, en nuestra misma investigación, por la facilidad que hay de recursos de amparo, por ser lo más rápido, por ser lo más barato y también por estar así estipulado justamente por un cambio jurisprudencial, el artículo 50 constitucional habilita a las personas a
a irse por la vía constitucional. Entonces, en temas de sobreexplotación pesquera, se puede analizar desde la sala constitucional, penal y sala primera. Lo interesante de todo esto es que son campos jurídicos o subcampos ya muy definidos, los cuales son mundos completamente distintos. Lo que se dice en penal puede que sea muy diferente a lo que se haya dicho en sala primera, y lo que se ha dicho en constitucional no necesariamente está ligado a lo que se había dicho en penal o en sala primera. Entonces, son tres mundillos justamente porque ahí viene toda la socialización de los magistrados y magistradas, la especialización que tengan también afecta la forma en que abordan el tema. De ahí que nosotros encontramos que sí es muy necesario un tribunal especializado en materia ambiental, lo cual ya eso por sí mismo es una línea de estudio. ¿Por qué es importante un tribunal ambiental en Costa Rica que tiene un discurso verde, un discurso azul y es anfitrión de, de las convenciones de los océanos? Entonces, bueno, sin duda alguna, eso es un tema importante que hay que seguir investigando. Dos, nos dimos cuenta que Costa Rica tiene vasta jurisprudencia y también vasta normativa en temas ambientales. No obstante, todo se encuentra de manera dispersa y ya por sí mismo eso hace que sea complicado el dominar el campo ambiental. Entonces, también eso es otro efecto, otra línea de investigación muy importante. Es decir, se requiere un cuerpo normativo especializado en materia ambiental. Y en tercer lugar, nos pareció también muy interesante la forma en que el discurso internacional plasma la jurisprudencia costarricense. Entonces, ese puede ser otra línea de investigación que, como bien indicó Maritza, son líneas abiertas, no necesariamente tienen que abordarse del tema de sobreexplotación pesquera. También se puede cambiar ese tema por casi cualquier otro y tenerlos y ser válido completamente. Entonces, analizar cómo el discurso político internacional influye en la jurisprudencia local es sumamente interesante y una línea de investigación. También nada más para cerrar ya mi comentario, va muy ligado a lo que indicó doña Jamilet, y es que aquí en sociología jurídica tenemos un gran campo en potencia, es un campo para que nos podamos especializar en esta área. De hecho, el artículo 10 del Código Civil establece los métodos de interpretación jurídica, y una de esas es el método de interpretación sociológica. Bueno, cabe destacar que no hay sociólogo o socióloga haciendo esa interpretación, sino que son los mismos jueces haciendo la interpretación por sí misma. Y cuando nosotros entrevistamos a los magistrados y magistradas, lo que nos indicaban es que, bueno, no se habían percatado de ello, pero que sí era muy importante tener a una persona de esta profesión justamente para que les pueda asesorar cuál es el impacto social, cómo influye su sentencia en la sociedad, cómo hacemos derecho social. Entonces, sin duda es un campo que hay que seguir explorando y más bien estamos muy contentos de que tengamos este máster, por lo menos, que está dando luces de lo que es la sociología jurídica. Sin embargo, sí hay que Sí, seguir abordando. tal vez Aquí antes de cerrar, no, es que aquí está sí, levantando la tal mano vez antes alguien. de cerrar. Ok. Tal vez le damos la palabra a don Máximo Murillo y Maritza, luego usted Claro. digamos, ya la hora, creo que iba a ser, pero todavía no estamos. Entonces, aquí está don Máximo Murillo, entonces le cedemos la palabra a don Máximo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Hola. Creo que en la misma línea de lo que se estaba hablando, quería saber poco más qué se puede hacer con la sociología jurídica, tanto a nivel nacional como internacional. Sé que es un tema más amplio, pero me encantó la exposición y quisiera que ahondaran un poco más, por favor. Muchas gracias, don Máximo. Entonces, sí le cedo la palabra a Maritza y a Jonathan.
Sí, muchísimas gracias. Es muy interesante porque cuando empezamos, ¿verdad? A determinar qué marco teórico utilizar para abordar, ¿verdad? Un tema jurídico en Costa Rica, nos encontramos que es un campo en desarrollo en América Latina y que muchos de los textos se encargan de describir qué es el derecho y muy pocos hacen lo que hizo Bocconi, no solamente describir qué es el derecho, ¿verdad? Que es desde los teóricos clásicos de la sociología se habla como una institución, ¿verdad? Que legitima determinadas prácticas de control social, etcétera, etcétera, pero no se nos dice cómo abordarlo como objeto de estudio. A veces cuando uno estudia otras teorías, otros campos de estudio, tenemos conceptos que podemos operacionalizar, que podemos llevar a la realidad y que nos permite hacer estudios empíricos. Y nos encontramos con eso específico, ¿verdad?, de la sociología del derecho, que es una rama muy importante, ¿verdad?, porque la ley en sí es un instituto central en cualquier sociedad y es histórico, ¿verdad?, lo que nos ha favorecido, ¿verdad?, en algunos momentos históricos tener un marco jurídico o no tenerlo, ¿verdad? O no ser tan rígido, etcétera, etcétera, como puede suceder en otros tipos de Estado. Entonces vemos que al ser una rama en desarrollo, hemos tratado de instaurar incluso alianzas entre varias academias de América Latina y hay ya institutos de investigaciones especializadas en lo que es la sociología jurídica con un gran apoyo de la academia en este momento mexicana y también argentina. Y creo que estamos construyendo el campo, porque como vemos, hay mucho por desarrollar, especialmente en temas metodológicos y en temas teóricos, que es precisamente la sociología la que dota a la sociología del derecho, la sociología general, de material conceptual para el análisis empírico del derecho. Y los alcances son muy grandes. De hecho, cuando uno observa, por ejemplo, el estado de la justicia, que yo tuve la oportunidad de trabajar un poco con el tema de acciones de inconstitucionalidad, es que vamos a trabajar con bases de datos que salen de la propia jurisprudencia, ¿verdad? Hay muchísimas cosas que no conocemos, ¿verdad? A veces nos hemos encargado mucho de estudiar el discurso político y el impacto que tiene a nivel social, pero poco se estudia de cómo está compuesto nuestro campo del derecho y hacia dónde lo queremos dirigir también, ¿verdad? Porque a la larga ya es un producto nuestro. Vemos que hay muchísimos alcances, muchísimas posibilidades. Hay autores ya que han hablado mucho. De hecho, hay una ponencia que hizo don Vincenzo Ferrari desde el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica, donde habla de los desafíos precisamente que tiene la sociología del derecho actualmente. Entonces, más bien es como una invitación, ¿verdad?, a seguir desarrollando a nivel teórico y metodológico este campo que al menos en América Latina sí es bastante, no diría nuevo, pero sí tenemos baja producción. Y en Costa Rica, ¿verdad?, se estudia poco desde las ciencias sociales o de forma empírica los impactos del derecho. Entonces, creo que tenemos muchísimo trabajo por realizar. Sí, creo que no hay ninguna otra consulta. Se les agradezco mucho, Maritza, Jonathan, por aceptar la invitación de la maestría, ¿verdad? Y esperamos que se siga incorporando con nosotros en las acciones que desarrollemos. A las personas participantes también, funcionarios, estudiantado, a personas académicas, de verdad agradecida por ser parte de estos nuevos aprendizajes, ¿verdad? Porque al final, digamos, tenemos una carrera de sociología aquí, no tenemos derecho, pero en la sociología jurídica es un énfasis por donde debemos ir abriendo camino, ¿verdad? Generando nuevas investigaciones, nuevos aportes, nuevas formaciones, ¿verdad? Muchísimas gracias. Que tengan buena tarde. Hasta luego. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muy Gracias. amables. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta